Familia Compensar, ¿cómo están? Un abrazo bien, pero bien fuerte desde la virtualidad y en la comodidad de sus casas. Soy Tavo Bernate y hoy, gracias a Dios, es sábado y tenemos muchísimas cosas importantes para contarles, actividades en familia y sobre todo a las 6 en punto de la tarde, nuestro gran show musical con Alquilados, así que no se lo pueden perder. Quiero que desde ya se conecten y se queden con nosotros porque en el Facebook Live del fanpage de Red hablaremos de reactivación económica, algo muy importante para todos los bogotanos el día de hoy. Nos va a acompañar Carlos Lucio Bonilla, que es el gerente de reactivación económica por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos va a contar este tema muy importante para todos nosotros en este 2021. Perfecto. Hola, muy buenos días para todos. Soy Juan Pablo Trigos, coordinador de recursos de Compensar, y hoy los acompañaré durante esta transmisión del Bienestar Live en su cuarta versión, una feria con lo mejor de Compensar en vivo para compartir en familia y, por supuesto, para estar más cerca de ustedes y tener unas recargas inmensas de bienestar. Iniciamos hoy y serán 3 días de contenido gratuito, promociones y una oferta variada de servicios, diseñada para que todos desde casa podamos disfrutar de nuestras redes sociales y poder mantener momentos de bienestar. Esta mañana hablaremos de los efectos positivos que ha traído la pandemia en términos de reinvención de nuestros entornos diarios, que ha sido un tema sonado durante este año, atendiendo la situación que vivimos en medio de la crisis generada por la pandemia, y cómo hoy, un año más tarde, ya venimos hablando de cómo vamos a reactivar la economía con las nuevas perspectivas que deben presentarse, con los nuevos retos y las nuevas tareas desde los diferentes sectores. Y principalmente destacando una articulación importante que hoy adquiere relevancia, y es el sector público y privado como dinamizadores de la economía. Entonces, hoy vamos a tratar dos temas importantes. Uno, el ejercicio de reinvención como la innovación que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia en algunos sectores, algunas buenas prácticas que nos han permitido en cierta forma superar o tomar este camino de la pandemia de una mejor manera. Y segundo, cómo ya estamos hablando de reactivación económica. Así que dos elementos importantes dentro de este conversatorio que iremos desarrollando durante esta mañana. Así que en nombre propio y de Compensar, les doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este Facebook Live en el marco de nuestra Feria de Bienestar. Saludo también especialmente a Carlos Ernesto Lucio, gerente de reactivación económica de la Alcaldía de Bogotá, quien hoy tiene un enorme reto dentro de su rol, y es el de impulsar elementos que van a ser importantísimos para recuperar ese camino de crecimiento económico, como lo es la productividad, la innovación, algunos elementos como la inversión extranjera, y así lograr apostarle a una ciudad de Bogotá que se convierta en referente en América Latina. Con él hablaremos puntualmente sobre las expectativas que tenemos en el 2021, año considerado como el de la reactivación económica en Bogotá. Antes de dar paso a esta conversación, los invito a participar con sus preguntas a través del numeral Bienestar Live. Ahora sí, bueno, sin más preámbulo, comencemos y entremos en materia. Entonces, espérate, ahí estamos bien, sí. Para iniciar este conversatorio, quiero compartirles que desde Compensar hemos vivido estos dos momentos que acabo de referenciarles. Por un momento, o en un primer ejercicio, le apostamos importantemente a reinventarnos, tuvimos que ajustar nuestros procesos y tener una orientación dada desde el acompañamiento virtual a todos nuestros usuarios, llevando a sus casas prácticas deportivas, recreativas y educativas que permitieran a las personas en ese aislamiento y en ese confinamiento vivir momentos de bienestar. Con este punto estamos tocando el primer momento que les hablaba de este espacio, y es el de la reinvención, ¿sí? ¿Cómo logramos en medio de todas estas complejidades generar unas dinámicas distintas que permitieran principalmente mantener la conexión
con nuestro afiliado y en ese sentido seguir garantizando momentos de bienestar. Y de la misma forma, hace unos meses fuimos reactivando poco a poco las actividades presenciales en nuestras sedes, obviamente con un trabajo muy fuerte desde los protocolos de bioseguridad, garantizando espacios que permitieran a cada uno de nuestros usuarios ejercer o practicar actividades recreativas y deportivas de manera segura. Y en ese sentido, desde el mes de septiembre hemos venido generando una oferta presencial. Así que en línea con lo que vamos a hablar hoy desde la reactivación económica, es importante también ver cómo desde Compensar ya dimos ese paso de volver a los escenarios de normalidad, pensando principalmente en cómo logramos aportar a la salud mental de cada uno de nuestros afiliados, que algo que hablábamos con Carlos al inicio, antes de comenzar este Facebook Live, que hoy se convierte en un tema vital para nuestra ciudadanía, que lleva más de un año en confinamiento y la salud mental se convierte en algo relevante. Así que, sin más preámbulos, Carlos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en la Feria del Bienestar. Como te decía, creo que estas ferias de bienestar son fundamentales en esta coyuntura que estamos viviendo y pues muy agradecido de poder participar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Dentro del gran reto, pues yo creo, iniciemos dentro del gran reto que usted tiene en la alcaldía, en donde convive con la incertidumbre del día a día que es generalizada, dada la pandemia que hoy estamos atravesando y preciso, estamos viviendo uno de los momentos más complejos que hemos tenido durante toda la pandemia, atravesando hoy el tercer pico y con las restricciones que obviamente buscan detener la propagación del virus, como pico y cédula, toques de queda, cuarentenas generales, que son medidas en cierta forma restrictivas y que buscan detener la propagación del virus. Quería preguntarle cómo va la reactivación económica en Bogotá y qué expectativas se tienen para el 2021. Juan Pablo, sí, efectivamente, llevamos ya un poco más de un año de pandemia. Nadie imaginó que fuera a ser tan larga. Cuando empezó la pandemia, obviamente no teníamos idea de lo que estaba pasando. Hoy sabemos mucho más. El distrito ha desarrollado Salud Data, que es un banco de datos, que es una información pública que es muy importante para todos, donde está toda la información de la pandemia de manera sectorizada. Y vemos que en un año hicimos algo que parecía imposible, ¿no? Cerrar la economía totalmente y volverla a abrir. Precisamente con Juan Pablo nos conocimos en ese proceso, porque Compensar fue una de las empresas que tuvo que pasar por este proceso. En este año hicimos habilitación de empresas, enviamos aproximadamente 1 millón de cartas, todavía seguimos haciendo habilitación de empresas, que no es otra cosa que adecuar sus actividades a unos protocolos de bioseguridad que se requieren para operar. Nosotros lo que hacemos en ese proceso es que recibimos la información de las empresas, miramos aspectos formales de sus registros y si están bien, y luego pasamos sus protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud, quien los evalúa, luego nos informa si fueron aprobados y luego nosotros damos la carta de habilitación. Yo creo que Juan Pablo se acuerda de todo ese proceso y de lo difícil que fue para las cajas de compensación o para entidades que tenían distintas actividades como ustedes. De acuerdo. Sí, realmente algo que señala Carlos y que hemos vivido todos es que tuvimos un apagón de la economía durante un buen tiempo. Y con la expectativa que esto iba a pasar rápido, ¿sí? Habíamos hablado de en su momento 3 meses y volvemos a la normalidad, 4 meses y volvemos a la normalidad, pero hoy nos estamos dando cuenta que ha pasado ya un año y
y un año larguito y aún no tenemos suficiente claridad de qué vaya a pasar, ¿sí? En ese nivel de incertidumbre, Carlos, ¿qué se tiene o qué expectativa tiene la alcaldía para este 2021? Principalmente en este ejercicio de reactivación, ¿cómo ven las cosas en el corto plazo? Y por qué no tener una mirada hacia el 2022 en el escenario de qué retos o qué condiciones vamos a tener en los próximos años, puntualmente. Sí, efectivamente se vive en un mundo de certezas y de incertidumbres. Es una cosa, es una paradoja porque nunca habíamos sabido tanto de todo. Sabemos la edad del universo, sabemos, y también sabemos cuál es la solución. La solución son procesos de cooperación, no sé, es el multilateralismo, es, em, es hacer el tránsito a economías digitales, tener alianza público-privadas, es avanzar en todo lo que se requiere para hacer de los corazones productivos de la ciudad centros y clústeres de desarrollo. Entonces, efectivamente, hay unas grandes incertidumbres, no sabemos lo que pueda pasar, no sabemos si vuelve a haber confinamientos, no sabemos si no los vuelve a haber. Desde el distrito, nosotros, respondiendo al llamado del sector privado, que nos dice, mire, nosotros necesitamos certezas, nosotros operamos con certeza, nosotros necesitamos que usted nos diga qué va a pasar. Y se desarrolló un tablero de control muy sofisticado donde se alimenta a través de muchas variables y de muchos datos con unas acciones a tomar en la medida en que la ciudad entra en un proceso de pasar de amarillo a naranja y de naranja a rojo por ocupación de UCIs, etc. Y con todo y eso, no hay certezas, no hay certezas absolutas. Y seguramente en ciertos momentos será lógico hacer algún confinamiento. De acuerdo. Sí, y retomando lo que conversamos desde el nivel de incertidumbre que hoy es inmenso, yo creo que nunca antes habíamos visto unos niveles de incertidumbre tan fuertes en la economía y en las operaciones diarias, porque ya no sabemos si la próxima semana voy a poder salir o ir a comprar algo, porque muy probablemente como vaya evolucionando esto, va la alcaldía o el distrito a ir tomando decisiones para evitar al máximo que se siga propagando el virus. Entonces, ahí aparecen unos elementos que sin duda alguna impactan las dinámicas de operación y que se convierten en relevantes para las empresas que antes no estaban. Primero, hoy se siguen, como te mencionaba, se siguen presentando unos niveles de incertidumbre en lo que vaya a ocurrir con la pandemia, ¿sí? No existe un horizonte claro de cuántos picos van a presentarse. Si hoy estamos en el tercero, no sabemos adelante cuántos más tengamos y de cómo vaya evolucionando el virus, del efecto en el corto plazo que genere la vacuna, porque es otro elemento que aparece también dentro del radar y es, venimos avanzando en un plan de vacunación, y que uno esperaría tuviera un efecto también en dar ciertos niveles de certidumbre para visualizar en el corto plazo, mediano plazo, algún escenario distinto. Hoy tampoco tenemos claridad de cómo vaya eso. Y segundo, aparecen algunos elementos dentro de las empresas, visto más desde un efecto endógeno, es decir, hacia adentro, en cómo cambian significativamente los medios de producción que antes tenían y que respondían a ejercicios tradicionales. ¿Sí? Algunas empresas cambiaron todos sus procesos para ajustarse a esta nueva realidad. También vemos cambios importantes en los canales de venta y transacción, algo que ocurrió interesante dentro de este ejercicio es que tuvimos que tener unos avances importantes en cómo generábamos unos canales directos con el usuario o con el cliente final y cómo a partir de ahí también generábamos algunos elementos de transacción. Y algo que aceleró es el tema de ayudas digitales y tecnológicas, ¿sí? Es decir,
en medio de todas estas complejidades que obviamente son bien fuertes, estamos en un momento complejo, pero más allá de eso e identificando algunos elementos positivos que ha dejado la pandemia, es importante y queríamos pues preguntarnos y preguntarte y que nos compartas como qué buenas prácticas nos puedes compartir de los sectores que tuvieron que ajustar sus operaciones. Algo de lo que veíamos, por ejemplo, y les compartía desde la reinvención de Compensar, de cómo lográbamos mantener servicios virtuales y estar conectados, generando bienestar continuamente a nuestros afiliados. ¿Qué otras buenas prácticas se pueden identificar y que ustedes tengan en el radar desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos? No, efectivamente todas las actividades entraron en este proceso de ajuste. Eh, Disminuyeron sus costos en lo que pudieron, incrementaron, como tú muy bien decías, sus canales de comercialización. Nosotros eh, queremos desde la alcaldía y hemos identificado desde la alcaldía eh, unos, 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 unos corazones productivos, lo hemos llamado. Y lo vemos porque al ver el mapa de la ciudad y ver las empresas o los códigos SIU de las empresas y sus domicilios, vemos que hay concentración en ciertas partes de la ciudad. Por eso creemos que es fundamental, porque cuando hablamos de que todas las empresas tienen que ajustar su operación, yo creo que el Estado también tiene que ajustar su operación. Y las entidades públicas también tienen que ajustar su operación y tienen que ser muchísimo más eficientes. Digamos que lo que se veía antes como problemas normales de coordinación ahora aparecen con una dimensión inmensa, con una dimensión enorme. Entonces, hay una apuesta del distrito en, 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 en dos cosas que pueden parecer ganadoras y perdedoras. Por ejemplo, el turismo. El turismo ha sido muy importante para la ciudad. Generalmente ha sido un turismo de negocios y de convenciones y estamos cambiando a otro tipo de turismo, ¿no? A un turismo de experiencias, a un turismo de convivencia, a un turismo de ver el medio ambiente, disfrutar la naturaleza. Y la digitalización, ¿no? La digitalización de los negocios. Tenemos un proyecto que se llama Despega Bogotá. Es un proyecto que ha sido muy exitoso, es con Cívico Negocios, y le ayudamos a los pequeños negocios. Hemos llegado a 30.000 empresas en Bogotá en lo que llevamos del año. Le ayudamos a esas empresas a digitalizar su negocio, a que tomen las fotos que deben hacer y a que pongan sus productos en distintas páginas o distintos medios para que puedan hacer promoción de sus productos por una vía digital. Le estamos apostando a eso. No es fácil, pero creemos que eso ligado a intensificar nuestra presencia, la presencia de la Secretaría de Desarrollo y digamos que del distrito a través de sus entidades, de sus alcaldías locales. Estamos tratando de tener una presencia más cercana en las localidades, ahora que hay presupuestos participativos y que la descentralización parece aún más urgente de lo que era hace un tiempo corto. De acuerdo. Como mencionas, hay unos sectores que obviamente tuvieron un mayor impacto durante la pandemia y otros que en cierta forma el impacto fue menor. Hay unos que perdieron mucho más que otros por su operación y por la dinámica y demás que eran evidentes, principalmente temas como el control de los aforos, que impacta durísimo, para algunos sectores puntualmente como
como restaurantes, bares y demás, el tema de recreación, que estuvo buen tiempo, en cierta forma, uno de los sectores últimos en reactivarse fue el nuestro, desde la recreación, educación y deporte. Eh, Más allá de eso, y pensando en que hoy estamos en esta nueva realidad, ¿qué elementos deben ser claves para enfrentarnos a todo esto que está pasando y dejar las bases para ese camino de reactivación? ¿Sí? Como de lo que hemos conversado, ¿qué elementos se convierten en determinantes para enfrentarnos a estas nuevas realidades que estamos viviendo? Y puntualmente, ¿cómo dejamos todo listo para ese camino de reactivación que se viene planteando desde el distrito? Eh, Sí, Juan Carlos, esa pregunta es difícil, pero podemos decir que se requiere estar, digamos que muy dispuesto al cambio, muy dispuesto a acoplarse a la nueva situación, a adecuar sus negocios a la nueva situación, a operar de distintas maneras, eh, a revisar todos los aspectos de sus empresas, ¿no? Ahora uno dice que ahora esto, digamos, la pandemia ha incrementado la informalidad, pues porque para todos es difícil pagar los impuestos si no estoy teniendo eh, ninguna utilidad de mi empresa, porque para mí es difícil sobrevivir, pero sin embargo, estar en la formalidad y tener todas las posibilidades que me ofrece la formalidad va a ser un tema importante. Eh, y yo insistiría un poco en la, en parte de lo que surgió un poco con este proyecto que nosotros hemos desarrollado, que se llama Cielo Abierto, que es simplemente buscar el espacio público para incrementar los aforos precisamente de esos sectores que, como tú bien decías, han sido los más perjudicados en la pandemia, precisamente porque fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir, porque sus actividades generan proximidad, como los bares, etcétera. Entonces, trabajar con ellos es fundamental y en estos procesos de cielo abierto han surgido, digamos que la cooperación, por ejemplo, entre restaurantes de un mismo sector, que se han unido de manera espontánea para buscar ciertas economías de escala y ciertas posibilidades en conjunto. Yo creo que el que sea capaz de entender eso va a tener una ventaja en este nuevo mundo. Perfecto. Listo. Bueno, le agradecemos inmensamente a quienes se van conectando y nos han venido dejando comentarios. Quiero recordarles que nos pueden dejar las inquietudes sobre la reactivación económica en los comentarios y aprovechamos este espacio para resolver esas inquietudes puntuales que tengan en torno a este tema que como vemos tiene un alto nivel de incertidumbre, pero es vital para toda la economía y para toda la ciudadanía. Entonces, agradecerles inmensamente la conexión, la participación y vamos recogiendo los comentarios que nos van dejando y las inquietudes puntuales. Ahora bien, Carlos, pues volviendo al tema de reactivación y organizando todo lo que hemos venido planteando y reiterando en la fortaleza que debe tener hoy la alianza público-privada, ¿sí? Entendiendo cómo desde lo público se generan las políticas necesarias para volver a esa reactivación y como dibujar ese camino para que el privado pueda reactivar su operación y pueda volver a generar dinámicas de ingresos que obviamente son las de mayor impacto. He visto que desde la alcaldía se viene impulsando un paquete de iniciativas para dinamizar la economía, ¿sí? Y cuidar el empleo. Entonces, quería preguntarte puntualmente, ¿en qué consiste ese ambicioso plan de reactivación económica en Bogotá? Juan Pablo, nosotros estamos, el gobierno nacional y el gobierno distrital eh, han entendido
rápidamente por cuestiones de la pandemia que las transferencias o la posibilidad de poner unos recursos en las familias es fundamental para permitir que estas personas puedan quedarse en sus casas y no tengan que salir de sus casas. Eso va a ser fundamental, eso se ha hecho en todas partes del mundo y en la medida en que en ciertas circunstancias podamos lograr que las personas se queden en sus casas y puedan hacer un poco de deporte y puedan trabajar, teletrabajar en las circunstancias y en las condiciones que se pueda, pues eso va a ser muy, muy importante desde el punto de vista de política pública y creo que es un entendimiento generalizado en todos los países del mundo. El gobierno nacional y el gobierno distrital han dado subsidio al empleo, tanto a través del PAEF como a través de lo local, a través de los presupuestos de los fondos de desarrollo local. Y le han dado ese oxígeno a las empresas formales que tenían sus empleados y que sus empleados tenían sus planillas y que estaban formalizados, de poderlos mantener y de subsidiar esa actividad por unos meses. Esperamos que eso vuelva a ser prorrogado y que estemos lo más posible en esa situación, y entiendo yo que eso ha sido el mayor rubro que ha utilizado el Estado para mantener el empleo. El distrito, de manera específica, ha incrementado sustancialmente sus transferencias, la posibilidad de que la gente se quede en sus casas. La alcaldesa ha hablado de aproximadamente 500.000 familias en Bogotá, las cuales se les da recursos tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Bogotá es la única ciudad del país que hace ese subsidio y que realiza ese subsidio. Y lo otro que me parece que es fundamental es hay unos recursos muy importantes en las localidades. Bogotá es una ciudad muy, muy grande. Está dividida en 20 localidades, 20 localidades absolutamente diversas. Nosotros quisiéramos, Juan Pablo, que cada localidad tuviera su propio marketing digital y que cada localidad tuviera su propia especialización. La alcaldesa ha tenido siempre eso en la cabeza, ¿no? De que este es la localidad donde tenemos los cerros y tenemos a la señora Pepita que tiene la mejor fritanga de Bogotá, y esta es la ciudad donde tenemos los humedales, y esta es la localidad donde hacemos los mejores zapatos, y esta es la localidad donde tenemos las mejores plazas de mercado, ¿no? que hubiera un marketing y que hubiera ojalá pudiéramos terminar así, de manera georreferenciada, que todas las personas pudieran entrar en su teléfono a tener esa información sobre las localidades. Y esa es toda una estrategia de impulsar y comprometer lo local y de que los recursos locales a través de presupuestos participativos se utilicen de la manera más transparente y adecuada posible. A mí me parece, Juan Pablo, que esa es una apuesta muy importante del distrito. Es una apuesta difícil, pero es una apuesta en la que la alcaldesa está totalmente comprometida, salir a las localidades y hacer que el gasto local tome una importancia superlativa en esta coyuntura. De acuerdo. Carlos, hay un tema y pues pensando en las personas que se van conectando y la mirada que tienen desde el ciudadano de a pie puntualmente, y que de pronto tiene alguna iniciativa o algún emprendimiento puntual y que muy probablemente va a contribuir en esta dificultad y en esta complejidad. Normalmente las iniciativas de emprendimiento salen en momentos complejos. Hay muchas que en momentos de crisis son las salidas que logran consolidarse en el tiempo. Quería preguntarte qué oportunidades tienen las personas con iniciativas de emprendimiento, ¿m?
y cómo pueden encontrar a través del distrito herramientas para impulsar este tipo de iniciativas a corto plazo. Es decir, vuelvo y reitero, con todas estas adversidades que hoy estamos viviendo, aparecen muy buenas ideas que muy probablemente por falta de apoyo pueden quedarse ahí. Entonces, desde reiterando la fortaleza de la alianza público-privada, que en esta ocasión sería público-ciudadano, ¿no? Porque puntualmente nace de una iniciativa propia. ¿Qué oportunidades de emprendimiento o cómo el distrito tiene pensado apoyar a estas oportunidades de emprendimiento que pueden nacer en medio de la pandemia? No sé si hay algún plan o alguna actividad puntual que cualquier persona que esté hoy conectada pueda ingresar y pueda conocer una información adicional y, ¿por qué no, iniciar ese camino de emprendimiento? Sí, Juan Pablo, es una pregunta fundamental para nosotros. Nosotros tenemos una dirección de emprendimiento en la Secretaría de Desarrollo. Todo el que sienta que tiene un emprendimiento debe acudir a la Secretaría de Desarrollo en el contexto de que considere que requiere ayudas para sacar adelante su emprendimiento. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos con mayor ahínco. La pandemia ha traído una gran desformalización que también hemos tenido que atender a través del IPES, etcétera. Eh, pero, pero claro que sí, nosotros creemos supremamente en la capacidad de inventiva y eh, la capacidad de crear nuevos emprendimientos que tienen todos los bogotanos. Hay unas apuestas ya un poco claras por parte del distrito en temas que son fundamentales precisamente para esa unión público-privada. Por ejemplo, el tema de la bicicleta va a ser un tema fundamental en el distrito y al cual se le va a meter mucho ánimo y mucho tiempo y mucha dedicación. Desde la Secretaría de Desarrollo, eh, yo no soy experto ni mucho menos, pero se quiere trabajar en blockchain, que es una tecnología que puede permitir varias cosas. También estamos trabajando con Intel, a través de proyectos de regalías, unos hubs, ¿no?, tecnológicos en ciertas localidades. En este momento estamos en un piloto de mirar si a través de la infraestructura de conectividad pública podemos obtener monetización de esa infraestructura de conectividad, porque encontramos claramente la importancia en este momento de la conectividad, ¿no? El que no, lo que tú decías un poco de los niños, que seguramente se están viendo más perjudicados que ningún otro grupo en la sociedad. eh, y, y, y que no tengan conectividad es estar por fuera de las posibilidades de educación. Entonces, bienvenida toda esa, eh, ese emprendimiento de los bogotanos que seguramente es lo que va a consolidar la nueva economía de la ciudad. De acuerdo. Algo que mencionabas del tema educativo, Yolanda Rodríguez nos comparte y nos plantea una inquietud. Puntualmente, ¿de qué se puede hablar de las rutas escolares en cuanto a reactivación económica? Ha sido uno de los sectores más golpeados. Es como la pregunta que nos plantea Yolanda. Yolanda, muchas gracias por participar. Y Carlos, ¿qué se puede hablar de las rutas escolares hoy? ¿Qué se tiene pensado? ¿Qué se tiene definido desde este sector que, sin duda alguna, al no tener educación presencial, pues muy difícil va a tener alguna reactivación? Aquí es fundamental volver a la semipresencialidad o tener algún tipo de presencialidad. Esa presencialidad eh, no la suple nada. Eh, esa necesidad de socialización del niño no lo suple. Yo tengo un niño de 6 años y uno de 10. A los dos le ha dado duro, pero al de 6 le ha dado más duro.
¿no? Y con las posibilidades de la conectividad. Yo entiendo de las rutas escolares las posibilidades de recoger a los niños. Es un poco lo mismo con con la salud, ¿no? Si tú no puedes tener salud si no tienes un sistema sanitario adecuado. Entonces no es un tema exclusivamente del medicamento y de tu cuerpo, es un poco un tema del espacio, del medio ambiente, de cómo se vive. Y en ese contexto, pues obviamente si no es posible llevar a los niños a los centros de educación, pues estamos dejándolos por fuera de cualquier posibilidad. Y lo cual es muy, muy grave. em, y donde debemos poner nuestra mayor atención como sociedad, creo yo. De acuerdo. Listo. No sé si tenemos algún otro comentario. Bueno, si no, seguimos avanzando en la conversación que ha sido muy interesante. Carlos, muchas gracias. Algo que planteábamos con este espacio era poder recoger algunos temas optimistas en medio de tanta incertidumbre, entendiendo que tuvimos que replantearnos y reorganizarnos y esa palabra que ha estado de moda por un buen tiempo, de reinventarnos, ¿no? Y cómo hoy, en medio de toda esta adversidad, debemos ir pensando en cómo generamos esa reactivación nuevamente, ¿sí? No es posible un congelamiento de la economía prolongado, debemos buscar las formas y la conversada nos ha permitido también tener algunas orientaciones de cómo logramos generar ese camino de reactivación, de cómo logramos también en esa articulación público-privada, porque obviamente debe existir esa coherencia del camino que se debe trazar en el corto plazo. Así las cosas, Carlos, cuando hablamos de reactivación económica, asociamos lo anterior con desarrollo. Normalmente, pues en la medida que yo voy generando crecimiento, voy pensando en cómo genero desarrollo. Y existe un fin último del desarrollo y es la maximización de la generación de bienestar del individuo. Cómo el desarrollo al final impacta el bienestar, ¿sí? Que hemos visto también algunas ocasiones donde no necesariamente el crecimiento y el desarrollo generan bienestar. Pero en este caso puntual, y quería resaltar que desde Compensar tenemos la apuesta de ser la plataforma integral de bienestar, ¿sí? A partir de la articulación de nuestros negocios, de salud, de unidad de bienestar, en cómo logramos siempre maximizar el bienestar de nuestros afiliados. Entendiendo nuestra apuesta y el impacto positivo en la población en estos momentos de complejidad, algo que nos ha dejado la pandemia es que luego de un año de confinamiento, pues aparecen algunos temas que deben atenderse como el deporte, como la actividad física, algunos temas de salud mental. Y resumo todo esto para poder aterrizarlo dentro del plan de reactivación. ¿Qué papel juega el sector de recreación y deporte pensando finalmente en cómo ese ciudadano, ¿sí? Que lleva, vuelvo y reitero, más de un año en confinamiento, vuelve al goce de espacios al aire libre y alguna actividad recreativa? ¿Qué papel jugamos nosotros dentro de ese plan de reactivación? Juan Pablo, fundamental. Yo creo que este es un sector ganador cuando hablamos de ganadores y perdedores. ¿Por qué? Porque todos entendemos que necesitamos recreación y necesitamos deporte. No era tan claro hace un año y medio. De alguna manera, claro que el mensaje tiene que ser optimista. Este es un mundo que le hace menos daño al medio ambiente. Estamos teniendo una conciencia con el tema de los animales mucho mayor, precisamente porque lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que este es un virus que viene de, de la transmisión a través de animales, se llama zoonosis, el proceso. Y tener una relación con los animales y con nuestra alimentación distinta seguramente tendrá
una importancia mayor en este nuevo mundo. El medio ambiente, cómo contaminar lo menos posible, cómo reciclar. Y tú hablabas muy bien del tema del crecimiento. Nosotros, digamos que la noción de crecimiento, de crecer en la economía por crecer, parece que ya no es tan correcta. ¿Qué es lo que nos interesa como sociedad? Y donde debemos poner el acento. Por ejemplo, ahorita se está discutiendo un tema sobre reforma tributaria. ¿Qué información tenemos sobre bebidas azucaradas? ¿Qué impuesto debe tener las bebidas azucaradas en el contexto de que generan posibilidad de diabetes o lo que sea, y etcétera? Entonces, esa es la discusión interesante que hay que hacer ahora en la sociedad. eh, y, y de esa discusión depende el futuro. Eh, y, y entendemos, por lo menos yo hoy entiendo que debo tratar de comer mejor. Hoy entiendo que debo tratar de hacer un poco de ejercicio. Hoy entiendo que debo cuidar mi estrés. Hoy entiendo que tengo una relación con los animales un poco distinta y con la alimentación un poco distinta. Eh, entonces, me parece que pensar en salud es pensar en prevención. Y pensar en prevención es pensar en recreación, deporte, alimentación sana, eh, dormir bien, etcétera. De acuerdo. Bueno, tenemos otra inquietud desde nuestros usuarios que están hoy conectados, y es la siguiente. Jenny Osman nos pregunta, ¿cómo determina el gobierno local esa reactivación progresiva entre los sectores económicos? ¿Qué criterios manejan? Esto pensado pues en lo que conversábamos inicialmente. A ver, ¿Te, te la repito o no sí, está clara? sí, repítemelo. La pregunta es, ¿cómo determina el gobierno local esa reactivación progresiva entre los sectores económicos? ¿Qué criterios manejan para esa priorización? Mira, hemos hecho 23 mesas de trabajo. ¿Qué hacemos en esas mesas de trabajo? ¿Qué hicimos en esas mesas de trabajo? Cerrar el sector, volverlo a abrir y discutir distintas alternativas para el sector. ¿Por qué esos sectores y no otros? Porque son las fuerzas productivas que en la localidad se expresan y como Estado las atendemos. Cada sector, cada sector tiene sus propias particularidades, ¿no? Y la Secretaría de Salud ha sacado protocolos de bioseguridad estandarizados para cada actividad. Obviamente el protocolo de bioseguridad de un restaurante es distinto al protocolo de bioseguridad de un bufete de abogados, ¿no? Entonces, mm, no hay una segmentación en las localidades sobre reactivación económica. ¿Qué queremos hacer nosotros en las localidades en reactivación económica? Mm, Crear una mesa de competitividad, entender cuáles son las fuerzas productivas de la localidad, entender muy bien las posibilidades que tiene la localidad desde el punto de vista productivo, entender lo que está pasando desde el punto de vista de obras públicas, etcétera, en la localidad, propender por procesos de cooperación y de asociatividad en ciertos sectores donde podemos ayudar, eh, y lo que tiene que ver con la informalidad, que lo tratamos a través del IPES, que es el Instituto para la Economía Social, y de la Secretaría de Integración Social,
se remite a esas entidades para buscarles trámite a través de ellas. Quiero invitarlos a quienes están conectados, por favor, a contestar la encuesta de este live que compartimos en los comentarios. Para nosotros son muy valiosas sus opiniones y sugerencias. Y mencionarles que estaremos sorteando servicios Compensar y también algunos bonos de nuestro restaurante Trattoria Daria. Así que todos invitados a diligenciar la encuesta que tenemos en los comentarios para poder participar y pues aprovechar esta Feria de Bienestar que nos trae hoy Compensar. Pues Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. De las grandes conclusiones que tenemos es que sin duda este año será igual o más retador que el anterior. Esperar que todas estas medidas en cierta forma logren finalmente el objetivo, que es garantizar la vida de cada uno de los bogotanos puntualmente, y cómo logramos en cierta forma generar esa mezcla entre cuidado del ciudadano y puntualmente también cómo vamos retornando a esa reactivación. Compartimos también el nivel de incertidumbre por el que hoy estamos atravesando. No ha sido fácil, lo digo puntualmente también desde nuestra operación. Hemos tenido que convivir con algunos cierres de operación que se dan muy rápido. Realmente de un día para otro nos toca tomar decisiones de cerrar operación, pero siempre cumpliendo con las definiciones del distrito y siendo coherentes con el cuidado de nuestros usuarios y de nuestros colaboradores puntualmente. Así que agradecerte inmensamente por este espacio. No sé si quieres compartir alguna conclusión final de parte de la alcaldía y de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. No, Juan Pablo, tal vez simplemente resaltar la importancia de este espacio, agradecerte mucho por el espacio y por la necesidad de migrar de una medicina reactiva a una medicina preventiva, y eso es lo que ustedes hacen de alguna manera. La recreación, el bienestar, el deporte, el yoga, todo lo que tú tienes para esta semana que me enviaste la agenda de todas las actividades que tienen, eso es la mejor cura para la sociedad y para el individuo. Por ende, te agradezco mucho la invitación, Juan Pablo. No, gracias a ti, Carlos, y reiterar que Compensar es un aliado importante para todos estos temas de bienestar. Ahí tenemos una iniciativa con el IRD puntualmente en lograr reactivar ese sector de recreación, educación y deporte. Quiero nuevamente reiterarles, por favor, nos apoyen con diligenciar la encuesta. Es importante conocer las expectativas que va teniendo nuestra Feria de Bienestar. Antes de finalizar, quiero recomendarles la programación que tenemos hasta el día domingo en torno a la Feria de Bienestar. Pueden ingresar a mayor información a nuestra página web. Gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Recuerden también seguir con toda la programación gratuita que tenemos disponible durante todo este fin de semana, y también poderles reiterar que nuestros servicios puntuales de recreación, educación y deporte los pueden encontrar en nuestra página web www.tiendacompensar.com, y la invitación también a poder pues retornar a nuestras sedes de una manera segura. Estamos habilitados y tenemos una operación presencial, y también mantenemos y consolidamos nuestra oferta virtual. Así que mil gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Carlos, por atender esta invitación, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.